continuación, nuestro siguiente invitado es el profesor, el doctor Jorge Rubio. Él hizo su doctorado en el Colegio Imperial de la Universidad de Londres en procesamiento de minerales. Posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad de California en Berkeley y es profesor titular de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es profesor investigador senior en tratamiento de minerales y estudios ambientales. El tema que nos va a presentar el día de hoy es Effect of the Injection of Nanobubbles on Quartz Flotation Recovers of Fine Particles. Please, welcome, Professor. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre, como él lo ha dicho, es Jorge Rubio. Andrea Acevedo y Selma Calgaroto son estudiantes de doctorado. Voy a aprovechar la oportunidad de hablar en mi olvidado español. Llevo 35 años hablando en inglés y en portugués. Y tengo que hablar en mi lengua maestra, soy chileno. Bueno, vengo del sur de Brasil. El sur de Brasil es frío, créanlo. Vengo de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, específicamente del Laboratorio de Tecnología Mineral y Ambiental. Y el tema de hoy día es este efecto de inyección de las nanoburbujas en la flotación de finos de cuarzo. Muchas gracias a mis alumnos, además de alumnos, son muy buenos amigos y muy inteligentes. A forma de introducción, quiero decirles que durante 35 años he trabajado en el tratamiento de partículas minerales finamente divididas y en el tratamiento de fluentes líquidos. Y lo que he hecho es shiftear, ¿no es cierto?, técnicas de una área a la otra, específicamente en la parte de flotación con burbujas pequeñas. En términos de línea de investigación en el tratamiento de partículas finas, hemos llegado hasta escala industrial en dos técnicas. En esto del condicionamiento en alta intensidad antes de la flotación para obtener una agregación, y esta misma agregación la hemos obtenido también con gotas muy pequeñas de aceite emulsificado. Ese es el proceso de flotación extensora. Y también hemos trabajado durante mucho tiempo con esto de la flotación con burbujas finas, que es más o menos lo que yo voy a presentar hoy día. En el caso de las líneas de investigación en tratamiento de fluentes líquidos, hemos trabajado muy duro en el drenaje ácido de minas de carbón, aguas ácidas. Después de la neutralización obtenemos precipitados coloidales que los floculamos y eso lo separamos o por flotación o por sedimentación lamelar. Esto también es un proceso industrial en el sur de Brasil. Y hemos realizado también remoción de iones, coloides y aceites dispersos o emulsificados por flotación por aire disuelto en todas las escalas, específicamente en Brasil en las plataformas marítimas para retirada del aceite emulsificado y en Chile para remoción de los iones metales pesados de agua de filtro de concentrados. Y hemos comenzado con esta cosa de las nanoburbujas. Bueno, entonces en este trabajo voy a hablar bastante sobre nanoburbujas y hemos usado el sistema fácil de flotación de cuarzo con aminas y el efecto obviamente de esas nanoburbujas. Y para mí lo más importante es establecer los mecanismos que están involucrados y qué es lo que es el futuro, ¿no? Cuáles son las tendencias futuras en esto de las nanoburbujas. En términos de generación y caracterización de estas nanoburbujas, les puedo decir lo siguiente. Ellas son de un tamaño entre 150 y 800 nanómetros y son únicas y son muy especiales, son muy estables, duran durante meses, ¿ya? Y desafían la termodinámica clásica. Es difícil entender cómo pueden ser un sistema tan estable. Se comportan como si fueran gases disueltos
y fácilmente se unen a la superficie hidrofóbica, por esto lo de la flotación de minerales. Está de moda esto de las nanoburbujas en todas las áreas, y lo que tengo que decir es que las investigaciones recién comenzaron esta década, o sea, algo muy nuevo. Hay aplicaciones de las nanoburbujas en todas las áreas, en la medicina, agricultura, metalurgia. Y lo que más hoy día se acepta en términos de mecanismo, por qué que estas nanoburbujas son muy estables, es el hecho de que se comportaran como si fuesen burbujas Knudsen, de acuerdo a Seddon, en el cual la presencia de puentes de hidrógeno reduce la difusividad de los gases, creando una presión opuesta y una barrera en contra de esta ruptura de la burbuja por mucho tiempo, ¿ya? Entonces, eso sería uno de los mecanismos que más acepto hoy día, para explicar esa estabilidad enorme. Este año hemos descubierto que cuando despresurizamos aire disuelto en agua, o sea, cavitación hidrodinámica, se forman al mismo tiempo microburbujas y nanoburbujas. Entonces, las microburbujas son entre 30 y 100 microns. Esto no funciona aquí, ¿no? No. Y las nanoburbujas tienen un diámetro entre 150 y 800 nanómetros. Entonces hay un conjunto de estas dos dispersiones de burbujas. Pero después de un minuto comienzan a separarse, las microburbujas comienzan a levitar, a ascender y dejan las nanoburbujas en dispersión, ¿ya? Entonces eso es lo que hacemos, separamos por este método las nanoburbujas. Para las personas que no son muy familiares con esto de la cavitación hidrodinámica, un recuerdo, tenemos que tener un saturador. Entonces lo que hacemos es disolver aire en agua. Tenemos un saturador con anillos Rashid para mejorar la transferencia de masa. Tenemos aire comprimido, tenemos agua, tenemos un medidor de presión, una válvula de alivio, y esta agua presurizada pasa por un constrictor de flujo, que puede ser un Venturi, o en este caso una válvula de aguja, y millones de microburbujas y nanoburbujas se forman. Bueno, fuimos capaces después de comprar ese instrumento, claro, de medir el potencial Z y el tamaño de estas nanoburbujas. Para ello acoplamos este medidor de Z-Sizer Nano a un sistema generador de nanoburbujas y las separamos por una columna que está en el punto 2 por ahí. Y alimentamos el equipamiento con las nanoburbujas. Y estos son los resultados que hemos obtenido. Entonces, en la ordenada tenemos el potencial Z y el tamaño en función del pH, y la línea roja les muestra que tiene un punto isoeléctrico las nanoburbujas por vuelta de pH 5, 5,5, 6. Y a este pH se obtienen las mayores nanoburbujas con un mayor tamaño, del orden de 700 nanómetros. O sea, cambiando el pH puedo tener burbujas cargadas, y cuando son muy cargadas tengo burbujas muy pequeñas, o si quiero burbujas sin carga, o pueden ser cargadas, aumento el pH o disminuyo el pH, y puedo tener, como digo, cualquier tipo de burbujas. Nuestros vecinos del departamento de química tienen un microscopio y una cámara muy buena que las usamos para poder sacar fotos a estas burbujas. ¿Por qué? Porque las burbujas están ahí, son una solución limpia, pero no hay fotos, no las podemos ver. Entonces, lo que hicimos fue varias tentativas de sacar fotografía, ¿no? Y medir el tamaño y tal.
y fuimos capaces de obtener, por la primera vez, esta es la primera foto que existe, tomada por un microscopio y por una cámara, y solamente lo obtuvimos con azul de metileno, ¿ya? Y esta es la regla de 10 micrones la altura, y el diámetro Sauter de estas nanoburbujas fue de 780 nanómetros. Estamos muy contentos con esta figura. Y en relación a los estudios de flotación, tal como les dije, hicimos ensayos triplicados de cuarzo con nano y burbujas gruesas, entre 400 y 1000 micrómetros. Y el colector fue típico, un colector que usamos en Brasil para flotación inversa de minerales de fierro, que es una desil, trimetil y eteramina. Y las principales variables estudiadas fueron la distribución de tamaño de partículas y de burbujas, y el tipo de celda, Hallimon Tube y celda mecánica. Y este es nuestro amigo viejo Hallimon Tube, del cual lo que hicimos fue inyectar estas nanoburbujas. Ahí tenemos un saturador, 8, y después separamos en 6 las microburbujas y alimentamos en 5 las nanoburbujas por 4 en este tubo de Hallimon, y así hicimos la flotación. Y estos son los resultados obtenidos. Entonces hemos hecho lo siguiente: hicimos primero estudios en muestras clasificadas. Entonces en este caso muestro la recuperación de cuarzo en función del tamaño de las partículas clasificadas, o sea, menor que 8, menor que 34, etc. Y lo que se observa es lo siguiente: un aumento significativo de la flotación de partículas finas y un decréscimo, una disminución de la flotación de partículas gruesas. Después lo que hicimos, separamos las finas y medimos el efecto de la concentración de colector, y en todos los casos obtuvimos de nuevo un aumento significativo de la flotación de partículas finas. Las condiciones se mantuvieron constantes en pH 6,9 y 2% sólido. Después lo que hicimos fue medir los gruesos, clasificamos los mayores de 212 micrones, y medimos lo mismo y observamos exactamente lo mismo, que hay una disminución, una pequeña disminución con excepto del punto 0,3 de la recuperación de partículas gruesas de cuarzo. Una otra cosa que hicimos fue medir la flotación con las nanoburbujas solas, y evidentemente estas nanoburbujas no tienen lifting power, o sea, no tienen capacidad de carga, por eso que no flotan ni los finos ni los gruesos. Y después lo que hicimos fue una muestra compuesta, sin clasificar, manteniendo todas las concentraciones constantes. Y lo que se observa aquí es que en el concentrado el tamaño medio Sauter disminuyó para 33 de 44, significa que estamos flotando más partículas finas. Y ese aumento fue significativo en la recuperación total y en un desvío bajo. Después partimos para la célula Denver, ¿no es cierto? Ahora aumentamos la concentración de sólidos para 20%, manteniendo todas las otras concentraciones, y los resultados son más o menos parecidos. O sea, la recuperación es bastante buena, entonces por eso lo hicimos en el minuto 2 y en el minuto 9 al final de la flotación, y siempre encontramos valores superiores de recuperación. Y lo mismo, el diámetro Sauter es un poco menor para el caso de la flotación con nanoburbujas. Y esto es lo que más me interesa, en realidad, para ver el futuro, son los mecanismos involucrados en esta cosa de las nanoburbujas. Bueno, creemos que se forma, y lo demostramos, que tenemos colisión, tenemos adhesión y formación de un ángulo de contacto. Y lo que hicimos fue un sistemita para medir esto. Colocamos una celda con un cristal de cuarzo, y en esa celda le inyectamos amina y le inyectamos las nanoburbujas, y también después conseguimos capturar una burbuja para medir el ángulo de contacto. Y aquí está el microscopio y el sistema de generación de nanoburbujas. Y los resultados son, esa es la celda, y los resultados son estos. En la ausencia de nanoburbujas, el ángulo de contacto es bajo, del orden de 18 grados.
Esto con una baja concentración de amina, claro, tengo que hidrofobizar el cuarzo. Es una foto Photoshop editada para medir con un software el ángulo de contacto. Y este ángulo de contacto sube a 46 grados cuando yo le coloco las nanoburbujas, o sea, hemos demostrado de que hay un aumento en el ángulo de contacto con las nanoburbujas. Es la misma cosa aquí. Y la otra cosa que creemos, o sea, en términos de mecanismos, es que además de la adhesión de las nanoburbujas a las partículas hidrofóbicas de cuarzo, ellas también forman agregados de estos finos. Entonces las burbujas grandes realmente flotan los agregados que tienen nanoburbujas y tienen las partículas de cuarzo. Entonces eso es lo que pensamos que existe. Entonces para probarlo, fuimos de nuevo al Instituto de Química y medimos la dispersión de cuarzo con aminas sin nanoburbujas. Las partículas se mantienen dispersas, pero si le colocamos nanoburbujas, las partículas se agregan. O sea, existiría un aumento del ángulo de contacto, existiría una agregación también. Y la otra cosa que necesitamos explicar es por qué que se baja la concentración de partículas gruesas. Y entonces para ello medimos la velocidad de ascensión de burbuja, porque pensamos que hay un menor arrastre en el caso de flotación en Hallenmann y en flotación en escala de laboratorio. O sea, no es solamente colisión y adhesión por burbujas, sino que también hay arrastre, y mucho. Entonces usamos el mismo sistema de Hallenmann y tenemos inyección de las burbujas gruesas y inyección de las nanoburbujas después de separar de las micro. Y estos son los resultados. Medimos en términos de centímetros por segundo. Pueden ver de que con nanoburbujas y sin amina, sin colector, hay una disminución de la velocidad de ascensión. Y esta es mucho mayor cuando tú tienes amina en el sistema. Inclusive llega a ser casi 4 veces menor en el caso de 5 por 10 a la menos 5 molar. Y esto tiene que ver con el hecho de que hay burbujas que son menores. Y si son menores, ascienden con una velocidad menor. Y si asciende con una velocidad menor, hay menor arrastre, entrainment. Entonces, eso explicaría el hecho de que existiría una disminución de las partículas gruesas. Pero no creo que exista eso en sistemas continuos, en el sistema industrial, porque el tiempo de residencia de las burbujas va a disminuir. Bueno, entonces, en función de todos estos resultados, las conclusiones son estas, ¿no? Las nanoburbujas existen, es cierto, existen y tienen un tamaño bien definido y que se absorben, se adhieren muy bien a las partículas hidrofóbicas de cuarzo, aumentan también el grado de agregación de ellas y eso permite la flotación con partículas gruesas, con burbujas gruesas. Las nanoburbujas solas no flotan, ¿ya? Porque no tienen ese lifting power y reducen un poco el arrastre de las partículas gruesas. Tengo que citar aquí otros autores, colegas, que también están trabajando en lo mismo. Esta es una información nueva. Es el grupo de Kentucky en Estados Unidos, de Daniel Tao, y tiene unos artículos bien recientes, básicamente en flotación de carbón. Y lo que ellos se encuentran como ventajas son más o menos las mismas que yo encontré. Aumentan la colisión, la probabilidad de colisión partícula-burbuja, la adhesión, minimizan también la ruptura de las unidades burbuja-partícula. Todos estos factores aumentan entonces la cinética del proceso. Las nanoburbujas actuarían como un segundo colector y minimizarían la necesidad por los colectores típicos, ¿no es cierto? Y la flotación con nanoburbujas, para ellos, eso no lo he hecho, disminuye la necesidad de espumante y de aire, ¿ya? Y eso tornaría el proceso más competitivo, más barato. Yo pienso que los desafíos futuros son estos dos. Primero tenemos que saber cómo hacer estas nanoburbujas de una forma sustentable y continua, en una gran escala. Y la otra, tenemos que, si eso conseguimos, tenemos que hacer validación de esa flotación con inyección de nanoburbujas en planta piloto y en escala industrial. Nosotros estamos preparados, ya tenemos una columna que tiene de todo, muy
monitorada. Tenemos también un sistema de inyección de nanoburbujas vía de una bomba de cavitación especial, trifásica, y estamos preparados para ello. Bueno, con esto creo que finalizo. Quería agradecer a todas las instituciones que apoyan la investigación en Brasil y a ustedes especialmente por haberme escuchado. Muchas gracias. Dado que las nanoburbujas están favoreciendo la aglomeración de partículas, ¿cuál es la probabilidad de que se tenga un efecto negativo en cuanto al entrampamiento de otras partículas en la flotación? Bueno, eso va a ser función del sistema, obviamente, y va a ser función de la ley, ¿no? El GRADE. Si yo estoy agregando partículas que, en el caso del cobre, por ejemplo, con 0,3, 0,4% de cobre, no creo que sea un factor muy importante. Y de hecho, hemos hecho eso en aglomeración con aceite en escala industrial. Si tenemos agregación donde la ley es muy elevada, pienso que va a ser problema porque casi todas van a tener, se va a agregar casi todo. Sin embargo, debo repetir de que solamente hay agregación en partículas hidrofóbicas. Entonces ahí ya juega el papel que es conocido en la flotación, que las partículas hidrofóbicas son las que nosotros queremos flotar. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos mucho su presentación y acompáñenme a darle un fuerte abrazo.